El Califato de Córdoba. Los orígenes del califato. En los albores del siglo VIII, mientras Europa occidental se sumía en la Edad Oscura, la península ibérica era un crisol de culturas y civilizaciones. Desde la caída del Imperio Romano, la región había sido testigo de una sucesión de conquistas y conflictos, pero ninguna tan impactante como la llegada de los musulmanes en el año 711. En un momento de convulsión en la península ibérica, Tariq ibn Ziyad, un general musulmán de origen bereber, emergió como una figura clave en la historia de Al-Ándalus. Al mando de un ejército islámico, Tariq dirigió una audaz expedición a través del estrecho de Gibraltar, desafiando las olas del mar y las incertidumbres del destino. Su objetivo era claro: expandir el territorio del Islam y establecer una presencia duradera en la península ibérica, entonces controlada por los visigodos. La batalla de Guadalete, librada en el año 711, se convirtió en el punto de inflexión que marcaría el destino de la península. En las áridas llanuras de Guadalete, las fuerzas musulmanas y visigodas se enfrentaron en un choque épico, que resonaría a través de los siglos. Con astucia y táctica, Tariq y sus guerreros musulmanes lograron una victoria decisiva sobre el rey visigodo Rodrigo, cuyas defensas se desmoronaron ante el embate musulmán. Este triunfo histórico abrió las puertas de la península ibérica al dominio musulmán, dando lugar a la creación de Al-Ándalus, una tierra donde las tres grandes religiones abrahámicas coexistirían en unión y divergencia. En las décadas y siglos siguientes, Al-Ándalus se convirtió en un crisol de culturas, donde la sabiduría de Oriente se entrelazaba con las tradiciones de Occidente, creando una riqueza cultural sin parangón en la Europa medieval. Sin embargo, fue en el siglo IX cuando Al-Ándalus alcanzó su máximo esplendor, bajo el reinado de Abderramán III. Este líder carismático y astuto logró consolidar su poder al derrotar a sus rivales internos y establecer una autoridad centralizada en Córdoba. Abderramán III no solo fue un gobernante hábil en el ámbito político, sino también un mecenas de las artes y las ciencias. Bajo su mecenazgo, Córdoba se convirtió en el epicentro de la cultura islámica en Europa, rivalizando con las grandes capitales del mundo islámico como Bagdad y Constantinopla. Desde las tierras del Magreb hasta los confines del mundo islámico en Oriente Medio, los eruditos más brillantes y los artesanos más hábiles fueron atraídos por la fama y la generosidad del califa. Matemáticos como Al-Khwarizmi, cuyos tratados sobre álgebra y astronomía sentarían las bases para el desarrollo posterior de la ciencia, encontraron un hogar acogedor en Córdoba. Poetas como Ibn Azetam y filósofos como Ibn Rashda, Averroes, también se congregaron en la corte, donde sus ideas y escritos influirían en generaciones futuras de pensadores y literatos. La Gran Mezquita de Córdoba, construida durante este período, es un testimonio perdurable de la grandeza del Califato de Córdoba. Con sus intrincados arcos y columnas de mármol, la mezquita se convirtió en un símbolo de la riqueza y de la sofisticación de Al-Ándalus. Así, los orígenes del Califato de Córdoba se remontan a los primeros días de la conquista musulmana de la península ibérica. Abderramán III y la consolidación del poder. En las páginas de la historia de Al-Ándalus, Abderramán III surge como una figura singular. Nacido en el seno de la dinastía omeya, Abderramán III provenía de una línea de califas que se remontaba a los gloriosos días del Califato de Damasco, donde sus antepasados habían ejercido un poderoso dominio sobre vastas extensiones del mundo islámico. Sin embargo, la grandeza de la dinastía omeya fue empañada por la tragedia, cuando fueron derrocados en Oriente y la mayoría de sus miembros fueron brutalmente exterminados. Solo unos pocos sobrevivieron, entre ellos Abderramán I, quien logró escapar de la masacre y buscar refugio en tierras lejanas. Fue así como Abderramán I, acompañado por un puñado de fieles seguidores, llegó a Al-Ándalus en busca de protección y apoyo. Los bereberes, el grupo étnico dominante en la región, acogieron a los refugiados omeyas con los brazos abiertos, reconociendo en ellos un potencial aliado en sus propias luchas por el poder y la supremacía en la península ibérica. Esta alianza entre los omeyas y los bereberes sentó las bases para la fundación del Califato de Córdoba y marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Al-Ándalus. El predecesor inmediato de Abderramán III, su abuelo Abderramán II, había enfrentado numerosas conspiraciones y rebeliones durante su reinado, luchando tenazmente por mantener la integridad del califato frente a las amenazas internas y externas. A su muerte, el trono pasó a manos de su hijo, Muhammad I, quien continuó la lucha contra las facciones rivales y las incursiones de los reinos cristianos del norte.
Sin embargo, Muhammad no logró poner fin a las divisiones internas que dividían a Al-Ándalus, y a su muerte, el joven Abderramán III ascendió al trono en el año 912, enfrentándose a un reino fracturado y debilitado por décadas de conflictos internos. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante estas presiones, el joven califa demostró una habilidad sin igual para convertir los desafíos en oportunidades, para fortalecer su posición y consolidar su poder. Con una combinación de astucia política y fuerza militar, Abderramán III extendió las fronteras del califato, sometiendo a los rebeldes y asegurando la lealtad de los gobernadores regionales, mediante pactos y alianzas estratégicas. Abderramán III demostró una habilidad extraordinaria para unificar a los diversos grupos étnicos y religiosos que habitaban Al-Ándalus, creando un sentido de identidad compartida y lealtad hacia el califato. Entre estos grupos se encontraban los árabes, los bereberes, los muladíes, conversos al Islam de origen hispano-visigodo, así como también judíos y cristianos que coexistían en la región. Abderramán III comprendió la importancia de tejer alianzas entre estas diversas comunidades para asegurar la estabilidad interna del califato. Utilizando su habilidad política y diplomática, medió entre facciones rivales y promovió políticas inclusivas, que garantizaban derechos y protección para todos los grupos étnicos y religiosos. Los árabes, como uno de los grupos étnicos dominantes en Al-Ándalus, encontraron en Abderramán III un líder que defendía sus intereses y les otorgaba un papel destacado en la administración del califato. Los bereberes, por su parte, habían sido fundamentales en la conquista inicial de la península ibérica, y seguían desempeñando un papel importante en la sociedad andalusí. Abderramán III reconoció su contribución y les otorgó una posición de influencia en su gobierno. Los muladíes, descendientes de los hispano-visigodos, que se habían convertido al Islam, encontraron en él un líder que respetaba su identidad cultural y les garantizaba igualdad de derechos ante la ley. Además, Abderramán III promovió la convivencia pacífica entre las comunidades judía, cristiana y musulmana, otorgando libertad religiosa y protección a los ciudadanos de todas las creencias. El impacto de Abderramán III en la política, la economía y la cultura de la región fue profundo y perdurable. Bajo su liderazgo, Al-Ándalus experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes, con ciudades como Córdoba, Sevilla y Toledo, floreciendo como centros de comercio, arte y aprendizaje. Su reinado se veía como la época dorada del Califato de Córdoba. El esplendor de Córdoba. En el corazón del Califato de Córdoba, se encontraba una ciudad que irradiaba una riqueza cultural e intelectual sin igual, en el mundo islámico la magnífica Córdoba. Después del reinado de Abderramán III, su sucesor en el trono fue su hijo, Al-Hakam II. Bajo el reinado de este, el Califato de Córdoba experimentó un período de esplendor y prosperidad. Durante su reinado, el Califato extendió sus fronteras y fortaleció su influencia en la península ibérica, consolidando así su dominio sobre la región. Además de su política exterior, Al-Hakam II también se dedicó a embellecer y enriquecer la capital califal, convirtiendo a Córdoba en un centro cultural y artístico sin igual en el mundo islámico. Bajo su mecenazgo, la ciudad se llenó de magníficos palacios, jardines, bibliotecas y baños públicos, que reflejaban la opulencia y sofisticación de la corte califal. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la continuación de la expansión y decoración de la Gran Mezquita de Córdoba, iniciada por su padre. Bajo su supervisión, la mezquita alcanzó nuevas dimensiones de belleza y esplendor, con la adición de nuevas naves, arcos y adornos, que la convirtieron en un verdadero símbolo del poder y la grandeza del califato. Pero el esplendor de Córdoba no se limitaba solo a sus monumentos arquitectónicos, la ciudad también era un centro de aprendizaje y conocimiento, que rivalizaba con las grandes capitales del mundo islámico como Bagdad y Constantinopla. En la famosa Casa de la Sabiduría, académicos y traductores trabajaban incansablemente para traducir textos clásicos griegos, romanos y persas al árabe, preservando así el conocimiento antiguo y permitiendo su difusión por todo el mundo islámico. La medicina, la filosofía y la poesía florecieron en Córdoba durante este período dorado. Crisis y fragmentación. Después del reinado de Al-Hakam II, tras su muerte el poder en el Califato de Córdoba pasó a manos de su hijo, Hisham II, quien asumió el trono siendo aún muy joven, y bajo la regencia de su madre. Sub de Bagdad era la madre del califa Hisham II, y la esposa de Al-Hakam II.
Era una figura influyente en la corte califal, y ejercía una considerable influencia sobre los asuntos políticos y gubernamentales del califato. Aunque no tenía un título oficial, su papel como madre del califa y esposa del gobernante, le otorgaba una posición de poder dentro de la dinastía omeya. Subh de Bagdad provenía de una familia noble y educada en Bagdad, la capital del califato abasí en ese momento, lo que le brindaba conexiones y conocimientos importantes sobre la política y la cultura islámica. Su influencia se hizo especialmente evidente durante la juventud de su hijo, cuando actuó como su regente, y desempeñó un papel activo en la toma de decisiones del gobierno. Sin embargo, la influencia de Subh de Bagdad también fue objeto de controversia y rivalidades dentro de la corte califal. Su ascenso al poder y su participación en la política provocaron tensiones con otras facciones y figuras influyentes, lo que contribuyó a la inestabilidad y fragmentación del califato. Las figuras influyentes que entraron en conflicto fueron el general Almanzor, quien ejercía un poder considerable y se enfrentaba a la nobleza y a los gobernadores regionales, en su afán por consolidar su propio dominio. Además, las conspiraciones de familias nobles como los Banu Qasi en el norte y los Banu Hud en el este contribuyeron a la fragmentación y debilitamiento del califato. Estos conflictos de poder y rivalidades internas socavaron la estabilidad del gobierno central y crearon un clima de inestabilidad política, que condujo a la desintegración del califato en taifas rivales. Posteriormente, los almohades del Magreb aprovecharon las divisiones internas y la debilidad del califato de Córdoba para expandir su influencia en Al-Ándalus. La llegada de los almohades a Al-Ándalus se produjo a través de una serie de campañas militares y alianzas políticas en el siglo XII. Aprovechando las tensiones internas y las debilidades del califato de Córdoba, los almohades gradualmente ganaron terreno en la región. Su avance fue facilitado por una serie de factores, incluida la popularidad de su mensaje reformista, que no fue bien recibido en el Magreb, y su capacidad para aprovechar las divisiones y descontento dentro del califato existente. Finalmente, en 1172, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf al-Mansur logró establecer el control almohade sobre Al-Ándalus, después de una serie de campañas militares exitosas y la conquista de importantes ciudades como Sevilla y Córdoba. Esto marcó el comienzo del dominio almohade en la región, que duraría hasta su declive y caída, a principios del siglo XIII. Además de las luchas internas, el califato también enfrentaba constantes incursiones de los reinos cristianos del norte, que veían en la debilidad del califato una oportunidad para expandir sus territorios y aumentar su influencia. Estos reinos cristianos, incluyendo León, Castilla, Aragón y Navarra, lanzaron incursiones militares periódicas contra las fronteras del califato, buscando debilitar su posición y reclamar tierras en disputa. La batalla de Alarcos en 1195 fue un duro golpe para el califato, donde las fuerzas cristianas lograron una victoria contundente sobre las tropas almohades del califa Yusuf II. Esta derrota no solo debilitó la posición militar del califato, sino que también socavó su autoridad y prestigio en la región, alentando aún más las ambiciones expansionistas de los reinos cristianos. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 marcó otro punto de inflexión en la historia del califato, donde una coalición de reinos cristianos liderados por Castilla y Aragón infligió una derrota decisiva a las fuerzas almohades del califa Muhammad al-Nasir. Esta victoria cristiana consolidó aún más la posición de los reinos cristianos en la península ibérica, al tiempo que debilitó considerablemente el poder y la influencia del califato almohade. El legado del Califato de Córdoba en Al-Ándalus. El recorrido por la historia del Califato de Córdoba nos lleva a reflexionar sobre su impacto perdurable en la evolución de Al-Ándalus y la península ibérica en su conjunto. Desde sus humildes orígenes hasta su desafiante apogeo y su posterior caída, el Califato dejó una impronta en la memoria colectiva de la región. La fundación del Califato en los albores del siglo VIII marcó un punto de inflexión en la historia de Al-Ándalus, transformando la península ibérica en un crisol de culturas y civilizaciones. La audaz expedición de Tariq ibn Ziyad, a través del estrecho de Gibraltar y la victoria en la batalla de Guadalete, sentaron las bases para la creación de un nuevo orden político y cultural en la región. Bajo el liderazgo de Abderramán III, el califato alcanzó su máximo esplendor en el siglo IX. Abderramán III no solo consolidó su poder interno, sino que también promovió una política inclusiva, que fomentaba la convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos y judíos. Su legado perdura en la arquitectura y la ciencia.
El reinado de Al-Hakam II marcó otro periodo de esplendor, durante el cual Córdoba se convirtió en el epicentro de la cultura islámica en Europa. Su mecenazgo de las artes y las ciencias dejó un legado perdurable en la Gran Mezquita de Córdoba y en otros monumentos arquitectónicos de la ciudad. Sin embargo, el esplendor del califato pronto se vio empañado por conflictos internos y amenazas externas. Las luchas por el poder entre las élites gobernantes y las incursiones de los reinos cristianos del norte debilitaron la autoridad central del califato y eventualmente llevaron a su fragmentación en taifas rivales. La llegada de los almohades del Magreb, que aprovecharon las divisiones internas del califato para establecer su dominio en Al-Ándalus, también sería algo efímero frente al avance de la reconquista cristiana. Finalmente, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 marcó el colapso final del califato y el comienzo del avance definitivo de los reinos cristianos en la península ibérica. A pesar de su caída, el legado del califato de Córdoba perdura en la memoria colectiva de la región.